¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a empezar esta clase bastante breve. Espero que no sea más allá de los 20-25 minutos, ¿sí? De la presentación y por el tema que tiene de fondo. Les invito entonces a que pongamos atención. Les voy a compartir la pantalla y sigan las instrucciones de la parte final para realizar la actividad correspondiente. No se olviden esto que está subido al Classroom, todo lo que hay que entregar para el día jueves. Muy bien. Voy a hacer la presentación. Les invito a que adelante un poquito. Les invito, perdonen, aquí hubo un lapsus. Voy a volver a compartir. Ahí está. Listo. Les invito a que pongan atención. Miren las imágenes. Observen la pregunta. Cada cosa está puesta con un sentido. Bien. ¿Derechos humanos? ¿De qué trata esto? Hemos estado viendo cositas muy breves sobre la dignidad humana, la conciencia moral, el fin del Estado, el gobierno, la estructura del gobierno, el Estado, la democracia, la ley, la libertad, la conciencia moral. Vamos a centrarnos ahora en este tema, pero vamos a ir hasta atrás en la historia, hasta atrás, al principio de nuestra era cristiana. Vamos a empezar. Voy a ir en algunos casos leyendo literalmente y haciendo comentarios muy breves. El arlequín que está a su lado dando vueltas tiene ese objetivo de distraerlos, como es el objetivo de esa realidad oculta que a veces no alcanzamos a ver. Vamos a tratar de examinar un poco en esta síntesis bastante breve, ¿de qué se trata el proceso de distorsión histórica de la verdad? Acuérdense que la pregunta era sobre esto, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué distorsión? A uno de los grupos le decía que estamos en la época de la llamada posverdad, es decir, va después, ¿no? Ya la verdad prácticamente no interesa. Y si a alguno le interesa, cada uno tiene lo suyo aparentemente y no sabemos o no saben en principio de qué trata esta pregunta o la palabra verdad. Tal vez es conveniencia, ignorancia, justificación, miedo. Bueno, el año 43 después de Cristo, 9 judíos principales se reunieron con Herodes Antipas y decidieron hacer todo lo posible por eliminar a Jesucristo de la mente y corazones de la humanidad. Esa fue su tarea, ¿eh? Y lo fueron pasando a su primogénito, cada uno de ellos, o como reza la historia, pues al hijo más inteligente que podía llevar esto a cabo. Este proceso se lo realizó en lo oculto, hasta que empezó a visualizarse, a hacerse presente ante los ojos de la historia de los hombres en 1717. A partir de este momento, este proceso se mantuvo a la sombra de la oscuridad, como dijimos, y los frutos de sus acciones se veían en la encarnizada producción del mal entre los seres humanos a través de sus decisiones desde los poderes de muchos de los reyes y gobernantes de la época, sobre todo en Europa Central. Ustedes pueden revisar la historia. En ese sentido, en 1717, el proceso de la llamada Ilustración surgió a raíz de una sola cuestión, que es clarísima, ¿no? Eliminar a la divinidad de todo proceso humano. Muchos, cuando ingresan a examinar esta parte de la historia, hablan del siglo de las luces, de los ilustrados, que ahora sí conocen, pero es simplemente mirar con unos ojos de barniz la profundidad de la superficie, ¿no? Creyendo que se conoce. En realidad, el sentido y el objetivo real, y eso lo pueden ver en los libros de historia,
es eliminar a la divinidad de todo proceso humano. ¿Bien? Y llevamos más de 300 años en este proceso. Solo fíjense a su alrededor y sin preguntarme, ¿qué les parece? En este sentido, como está la imagen hacia el lado izquierdo, fíjense está abriéndose los ojos. La idea es esta de la luz en las tinieblas, abrir los ojos para que veamos la realidad de cómo ha sido distorsionada la historia, ¿no? La historia de la verdad específicamente. Y el objetivo de este movimiento era bastante complicado, puesto que durante 24 siglos de pensamiento, hasta antes de 1717, la esencia de la vida del ser humano, desde el punto de vista del pensar, se había mantenido prácticamente intacta, ¿no? La base fundamental estaba asentada, cimentada en la divinidad y la ética, y en segundo lugar, estaban ahí los procesos de la naturaleza que emergen o surgen, ¿no?, de la divinidad. Las leyes estaban arraigadas en estos dos aspectos anteriores con la siguiente afirmación categórica, que la hemos revisado muy brevemente. La ley divina es inmutable, mientras que la ley humana es susceptible de cambio. Esto lo podremos reafirmar con lo que se verá posteriormente respecto del principio antrópico. Por ahora solo lo menciono, no es necesario que lo investiguen, si quieren hacerlo, pues háganlo, ¿no? Pero ya veremos más adelante de qué se trata este aspecto que más que nunca ahora debe estar vigente, debería estar vigente. Sin embargo, poniéndonos en el contexto nuevamente de este siglo XVIII, dos pastores evangélicos en el año de 1717 en Inglaterra dieron inicio a todo el proceso de las luces e ilustración para dar a conocer lo que en el año 43 en lo secreto se trabajó. Las ideas más radicales y esenciales que hemos heredado hasta el siglo XXI, hasta el día de hoy, en el momento en que ustedes están escuchando este audio, esta voz, la voz que está grabando ahora, ¿no? Hasta este siglo, de este camino del pensamiento puramente autónomo y desvinculado de la razón, son los siguientes. Acuérdense antes de seguir que mencionamos que la razón produce actos buenos. En ese sentido, ¿no?, si se desvincula la idea y los actos del ser humano de la razón, se imaginan entonces lo que puede producir. O si se usa en todo caso la razón, como la categoría esta que nos proponía el filósofo Manuel Kant, ser humano diabólico, ¿no? Usamos algo bueno para producir un mal. Primero, y es la más importante de las esencias y las ideas del proceso ilustrado, que hasta ahora lo vivimos de manera sumamente radical, inclusive lastimosamente dentro de la iglesia, entender que hay enemigos afuera está bien, pero dentro no solo hablo de sacerdotes, obispos, jerarquía, no. Hablo de nosotros mismos, que nos convertimos en enemigos de Cristo, con nuestras acciones, con nuestra falta de amor a la iglesia, de conocerla, de defenderla en lo que es justo y también de reclamar, de denunciar aquello que no está bien. La luz ya no debe ser Cristo, ¿no? Lo primero, sino cada ser humano es luz propia. Por eso se llama siglo de las luces, no por otro motivo, ¿eh? Cristo ya no debe ser la luz, según los ilustrados, sino usted. Ya veremos con Dani cuestiones muy simpáticas que sucedieron con el calendario en esta época, ¿no? No la voy a mencionar ahora. Dos, el ser humano no debe depender de ninguna divinidad, sino ser autosuficiente. Es decir, su razón se debe volver autónoma, contrario a lo que la gran mayoría de los pensadores de la época proponían. Y siguen proponiendo hasta ahora porque el pensamiento es actual. Tres, el idioma oficial de los ilustrados es el francés y no el latín.
que se asocia hasta nuestros días con lo que los poderes ocultos hasta el día de hoy odian, la iglesia, ¿no? Que ahora, en este instante, más que nunca, lucha contra la antiiglesia, ¿sí? Que nace de las mismas personas de dentro de la iglesia. Qué tristeza. Pero oremos por todos, por la conversión y por la salvación de esas almas. Y por las nuestras también, también por nuestra conversión. Todos los días pasamos ese proceso de conversión. Por eso es que entonces esta imagen que está al lado izquierdo, que dice abrir los ojos duele, pero es un dolor muy necesario, muy necesario. O nos vamos a quedar como esas imágenes que están en el centro de las dos caras, sin ojos, fijas, sin cerebro y en el silencio. O le vamos a dar la razón a Pepito Grillo que deje de estar molesto, esperando a que realmente tomemos conciencia y conciencia moral. Y si queremos, como decían nuestros compañeros en la clase que vimos, recordando lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, educar nuestra conciencia moral, tenemos que abrir así los ojos. Duele, afecta. Es como no haberlos usado nunca. Vivimos en un mundo de sueños, de ensueños. Ojalá fueran de utopía. Vivimos en un mundo de distopía. Consulten esa palabrita. Y si hacemos caso a nuestra conciencia moral, y si nos convertimos, pues no quedará otra opción más que seguir a Jesús. No hay otra opción. La conversión lleva a eso. El abrir los ojos y darse cuenta de la verdad no lleva a eso. No hay opciones. No hay opciones. No porque sea obligatorio, sino porque el corazón se ablanda, se vuelve manso, humilde y solo sigue la corriente sencilla, ¿no? Y firme de la voluntad divina. 4. Fíjense este punto. Es que hay que educar la conciencia moral. Pero fíjense lo que decían los ilustrados en la época. Cómo se distorsiona la verdad. La moral, por lo tanto, según estas ideas anteriores, ya no se debe fundamentar en 10 mandamientos, en la divinidad, sino en la naturaleza. ¿Se dan cuenta lo que estamos viviendo ahora? ¿Se dan cuenta? Es una realidad trabajada desde 1717. Y ahora eso es una realidad plena, lastimosamente. La naturaleza es más importante que el hombre. Tan importante es que dentro de la misma iglesia incluso se ha puesto al sacerdote de frente al público, dándole importancia más al ser humano que al mismo Dios. Son cosas que ya las mencionaremos más adelante, probablemente en el segundo trimestre con seguridad. Que un siglo más tarde, fíjense, aproximadamente da origen a las ideas filosóficas más destructoras del ateísmo y la inmoralidad sin límites. Y 3 siglos más tarde, en el camino a la apostasía generalizada de la iglesia. Está escrito, no nos debe asustar. Nosotros debemos seguir firmes y convencidos de nuestra fe en Jesucristo. Y esto que acabo de leer, de estas ideas destructoras, ¿no? Si a eso se le puede llamar filosofía, creo que más bien pudiéramos reconocerla como una divagación de ideas, para no dejar de ser parcos y diplomáticos en el lenguaje. Algunos podrán citar a Friedrich Nietzsche, a Jean-Paul Sartre, pero lo citan sin conocerlos. No leen sus escritos más profundos. Friedrich Nietzsche, con sus poemas que tiene de amor eterno hacia la divinidad todo el tiempo, le va expresando su impotencia de encontrar la verdad al final de los días. Friedrich Nietzsche pues simplemente renegará de todo lo propuesto. Pero en fin, dejemos ahí. Jean-Paul Sartre escribe en su libro al final que se llama La esperanza ahora, que es su conversión. Ya veremos eso posteriormente. Entonces, avancemos. Ahora, y esta parte estaba escrita en el 2020, la he escrito desde ahí, está preparada,
Pero podemos poner 2021. Póngale 2022, ¿no? 2019, podemos ir hasta atrás. Bueno, estas ideas anteriores han llegado a estados tan bajos, absurdos, burdos y paupérrimos juegos de ajedrez, incluso más complejos, en la escala de las élites de poder y sus esbirros, coordinados desde la Organización de las Naciones Unidas con un pensamiento modernista. Para quitar lo que supuestamente separa, divide, ¿no? En definitiva, democratizar el lenguaje para que todos quepan y participen del amor, de la tolerancia, de la inclusión, de la pluralidad, de la diversidad, donde todos caben y todos somos una familia. ¡Qué lindo! Todos con el mismo Dios, todos con el mismo Dios. Pero tener a Dios Padre es aceptar a Jesucristo, al Espíritu Santo, a su Madre. Ahí estamos, el mismo Dios hablando. Un lenguaje que distorsiona la realidad. Algunos lo mantienen, cada uno lo suyo. Pero la Real Academia de la Lengua ni siquiera lo ha aceptado. Hasta ahora no lo acepta. Y no lo va a aceptar por sentido común. Todos, todas, todes, ¿no? Es una cosa muy rara. En fin. Y además la tolerancia a todo. Es un error tolerar el error. No podemos dejarle a nadie en el error tolerándole, sabiendo que no está bien. Tenemos que levantarle de ahí. Por eso esta inclusión en la familia de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Esto está tomado, por eso no he cambiado ni en la parte de arriba el año, está tomado de un sacerdote que se llama Raúl Sánchez, es un youtuber, pueden escucharlo, ¿no? Habla bastante fuerte, pero bien. Él dice esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el padre de esta familia? ¿Dios? ¿Cuál Dios? ¿El de los musulmanes? ¿El de los talibanes? ¿El de los budistas? ¿El de los taoístas? ¿De los judíos? ¿De qué Dios estamos hablando en la Iglesia Católica? ¿No? ¿Una fraternidad universal en la que no importa quién eduque a nuestros hijos, como decía alguien, sino con que les den de comer y ya? ¿Qué cosa? ¿No? Sigamos. Además, importa más la idea de un ecologismo integral donde todo es válido. ¿No? ¿Qué es eso de ecologismo integral? O sea, realmente es una aberración antropológica, una aberración contra el ser humano. Los griegos eran clarísimos y son claros. El ser humano primordial y principalmente en el centro. En segundo orden está la naturaleza y muy en segundo orden. El cosmos hace partícipes al, al ser humano y a la naturaleza en sí, y a toda la creación. Incluso, y les parecerá, perdón, paradójico que se lea esto que está en rojo. Creen que el humanismo es la solución. Es paradójico, ¿verdad? Que lo digamos aquí en el proyecto humanístico. Pero no es la solución del humanismo. ¿A dónde nos ha llevado? Como dice Michel Foucault, otro filósofo, que escribe un libro que se llama Las palabras y las cosas. Él dice, hemos hablado tanto del hombre, lo hemos promocionado, lo hemos defendido en todos nuestros libros y discursos, pero no hemos hecho nada por él. Y esa es una realidad que se puede palpar solo abriendo la puerta. ¿No? Cuánta dificultad, problemas en las familias, cómo se ha desordenado el proceso. Y en vez de centrarse, como decía Hegel en esta parte, educar a la familia, luego a la sociedad y luego al individuo, se ha hecho todo al revés y se ha aprovechado del individuo y se ha dejado de lado a la familia y se ha centrado en la sociedad, ¿no? Y para eso están básicamente las leyes y las normas establecidas. Miren, los convenios y los pactos que se hacen ahora, cada día que se están haciendo, dentro de la iglesia inclusive, fuera de ella, en todos lados, en los gobiernos, en todo lado, en todo lugar se cuecen habas. Son no solo idénticos, sino lastimosamente
son los mismos ideales de 1789. Igualdad, fraternidad y libertad universales, en la que la divinidad no cuenta. Y si puede haber una divinidad, que fue un intento de propuesta que hicieron los ilustrados, pero que no se sostenía ni con una base de acero y de titanio y de grafeno y de todos los materiales más fuertes y duros que pueda haber, no se sostenía y cayó por su propio peso. Salvo esa excepción, nada. ¿No? ¿En qué cree usted? En lo que sea, no importa. Está bien. Igualdad, fraternidad y libertad universales. Ahora dicen que la moral es subjetiva. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Realmente espanta. ¿Eh? Y cualquier filósofo bien formado, sobre todo en antropología filosófica, con medio dedo de frente de sentido común, sabe que esta propuesta, lo que hemos leído hasta ahora y sobre todo lo que está en esta diapositiva, es una aberración desde todo punto de vista. Ahora más que nunca parece muy válida la expresión socrática, ya veremos quién es Sócrates. Él decía, ¿qué me puede enseñar un árbol? ¿No? Mucho cuidado, estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Él hacía mención con los filósofos de la naturaleza de la época que es más importante ocuparse del ser humano y la filosofía de la vida, el hecho de educar a las personas, de ver cómo solucionar los problemas familiares, sociales, políticos, en fin, ¿no? Religiosos. Ese era el punto. Por eso esto sin menospreciar el cuidado necesario y urgente del planeta, sino aquí centrándonos en este aspecto, ¿no? Como les decía, pues Sócrates lo que le importa es la persona y la verdad con mayúsculas. Ya veremos cómo desarrollar la verdad con Sócrates. Por este motivo, el ideal de este sabio griego de ayudarnos a salir de la ignorancia y de la comodidad es tan importante aquí y ahora. ¿Sí? Ya explicaremos lo que se llama dialéctica con él. Pero, ¿cómo terminó? Como termina lastimosamente todo ser humano que se ocupa de la verdad y de la denuncia frente a los poderosos, frente a la mayoría que cree que eso está bien, ¿no? O con una minoría que se aparta de la moral, cree que también eso está bien. Ah. Pero bueno, me imagino que quienes se alinean con este griego afamado por su humildad probablemente tengan el mismo fin que él, ¿no? La muerte. Actualmente la gran mayoría de los seres humanos se han hecho, si dicen que lo tienen, una imagen de un Dios a su manera. Por supuesto, por su conveniencia, por sus injusticias, por su rebeldía, por su inmoralidad, pero sobre todo las personas cada vez se alejan de Dios por su falta de conocimiento, de fundamento y de investigación, y sobre todo por su irresponsabilidad, ¿no? Adán, ¿por qué pecaste? La mujer que me diste por compañera, ella es la culpable, pero tú me la diste, o sea, tú eres en realidad el culpable, ¿no? ¿Qué cosa? Que culpamos a Dios de nuestras propias decisiones, libres y voluntarias. ¿Por qué? Porque no son capaces de reconocer su culpa y la asocian a otras causas o a otros, de tal manera que si aparece Dios, como mencionamos del ejemplo, le echan la culpa a él. Así de simple. ¿No? La carencia de afecto produce estas cosas también. Y el motivo del alejamiento es porque tienen miedo de reconocer que su vida es una miseria, llena de dolor, frustraciones y heridas. Esto hace que lo oculten con mucho ruido y distracción hasta llenarse de un incómodo complejo de superioridad o inferioridad. ¿No? Creerse superior o inferior es un complejo. Yo sé más. Es que esto me ayuda. Esto me salva. Esto sí, los otros no saben, son ignorantes. Híjole, qué cosa, ¿no? Yo les comentaba a un grupo de compañeros, o creo que a todos, que yo pasé metido un buen tiempo, lastimosamente, y esa experiencia me ayuda a saber de qué hablo. He un montón de tonterías, ¿no? Satanismo, brujería, magia negra, ocultismo, feng shui, tai chi, todas filosofías orientales, masonería, cienciología, todas estas cosas. No solo las practicaba, sino que las enseñaba, ¿no? Y hacía mucho ruido. Y mi soberbia intelectual, mi vanidad intelectual eran tremendas para ocultar
realmente lo que estaba de fondo. Mi complejo de superioridad y de inferioridad también, y toda mi miseria y mi dolor, mi frustración y mis heridas. ¿No? Eso nos pasa. Bien, el momento clave de la historia para quien lee este documento está en la decisión que pudiera tomar. Elegir el burlarse de la divinidad a través de todo tipo de desinformación o pararse firme y empujar hacia la luz a pesar de que haya 10.000 en su contra tratando de provocar su rendición. Recuerde que filosofía no es simplemente amor a la sabiduría, sino que realmente quiere decir contemplación a la divinidad. Y si tenemos presente la carta de Judas, que al final de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica se pide, ya les voy a compartir nuevamente porque le he corregido, me faltaba un detallito en la última hoja, ¿sí? No estaba bien el cuadro ese expositivo. Lean la carta de Judas, es cortísima, está antes del libro del Apocalipsis, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos humanos? ¿No ven? Y esta es la última diapositiva prácticamente, creo que falta una de las instrucciones. Pues el movimiento geopolítico actual, y de esto trata todo el hecho de la luz en las tinieblas, que seguiremos hasta fin de año, Dios mediante, año lectivo me refiero, ¿no? En la medida de lo que se nos permita. Pues el movimiento geopolítico actual tiene los hilos del poder por todo lado y sabe muy bien que la idea de Dios en los corazones de las personas no ayuda en nada para conseguir el fin de dominio que tienen como uno de sus macabros objetivos para la humanidad. Los derechos humanos nacen de la ignorancia del amor hacia Dios, el magisterio, la tradición y la palabra de Dios. Ojo, no estoy diciendo que lo que se proclame ahí no sea correcto, sino que eso ya estaba proclamado desde hace mucho, reconocido por la misma iglesia, inclusive, si quieren, sino que no hemos sabido leer, no hemos sabido llevar a la práctica lo que Dios nos pide. Por eso hay tantas leyes, porque la inmoralidad y la responsabilidad, la falta de disciplina, de orden, ¿no? La falta de Dios en nuestras vidas no hace más que provocarnos todo lo que vivimos. En ese sentido, ¿qué vamos a trabajar? ¿No? Bueno, la preparación es para este jueves, ¿no? La preparación para el próximo desempeño la realizan de dos maneras. Una, elabore un informe de este video. ¿Me va a preguntar cuánto? Yo creo que entre 50 y 100 palabras está bien. ¿Sí? 50 palabras. Mínimo. 100 palabras máximo. Y dos, elabore la rutina 321 puente de las diapositivas del fin del Estado y la conciencia moral, ¿no? Acuérdense, esto está ya en el Classroom, está más explicadito al detalle. Y finalmente, si desea, elabore el comodín 3, la corriente del río, acerca de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Por favor, subir estas actividades al Classroom. Y mejor, por favor, hágalo así, ¿ya? Si lo hace en un solo archivo, ¿ya? En un solo archivo coloque las tres actividades, si va a ser las tres. La tercera, el comodín, es voluntario, ¿no? No es obligatorio. ¿Sí? Cuide de no cometer faltas de ortografía, por favor. Cualquier inquietud, comunicarse por el chat del Fangus. Gracias. Que descansen. Tengan un excelente día. Dejamos de compartir y dejamos de grabar. Cuídense mucho. Dios les bendiga.